Bienvenidos a todos. Prepárense para una inversión profunda en el libro de Génesis. El Génesis. Exactamente. Ahí es donde todo comienza, ¿no? Sí, el primer libro de la Biblia. En este Deep Dive vamos a explorar las diferentes interpretaciones del relato de la creación, Interesante. desde las perspectivas literales hasta las más simbólicas. Y para guiarnos en este viaje, tenemos un texto que analiza varias perspectivas sobre Génesis. Me encanta. Siempre me ha fascinado cómo un solo texto puede dar lugar a tantas interpretaciones diferentes. Génesis es un libro tan rico en simbolismo e imágenes. Totalmente. Pero antes de sumergirnos en las diferentes interpretaciones, ¿te parece si repasamos la historia principal? Para asegurarnos de que todos estamos en la misma página. Claro que sí. Génesis nos presenta un panorama impresionante. Dios creando el universo en 6 días. Comienza con la luz, separando la oscuridad de la luz. Luego crea el cielo, la tierra, el mar, la vegetación. Es increíble cómo cada día trae consigo una nueva maravilla. Y finalmente, la creación del ser humano como la culminación de la obra de Dios. Exactamente. Y ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. ¿Verdad? Porque esa parte de los 6 días es crucial. Ahí es donde entran las diferentes interpretaciones. Totalmente. Algunos toman esos días literalmente, Ajá. como periodos de 24 horas. Esto encaja con la visión creacionista que cree que Dios creó el mundo exactamente como se describe en Génesis. Entiendo. Pero nuestro texto también menciona otras interpretaciones, ¿no es así? No todos están de acuerdo con esa visión literal. Claro que no. Hay quienes interpretan esos días como periodos mucho más largos, incluso eras geológicas. Esta es una interpretación más simbólica o metafórica. Es fascinante, ¿no? ¿Cómo un solo texto puede dar lugar a lecturas tan diversas? Absolutamente. Y cada interpretación tiene sus propias implicaciones para entender la relación entre la fe y la ciencia, por ejemplo. Un tema que sin duda exploraremos más adelante. Pero primero, me gustaría profundizar un poco más en esas diferentes interpretaciones. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cada una de ellas? Por supuesto. Empecemos con la interpretación literal. Para aquellos que la siguen, Génesis describe eventos históricos reales. Dios creó el mundo en 6 días literales. Y punto. Lo cual implica que la Tierra es relativamente joven, ¿verdad? Basándose en los cálculos a partir de las genealogías bíblicas. Exactamente. Esta interpretación a menudo se basa en una lectura literal de la Biblia, tomando cada palabra al pie de la letra. Ya veo. ¿Y qué hay de la interpretación simbólica o metafórica? ¿Cómo la describirías? Bueno, para aquellos que ven Génesis desde esta perspectiva, los días de la creación no son días literales de 24 horas, sino que representan periodos mucho más largos. Incluso eras geológicas. Estos intérpretes no se centran tanto en la literalidad científica, sino en las verdades teológicas que la historia transmite. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo se aplica esta interpretación simbólica a la narración? Claro. Pensemos en el primer día de la creación, cuando Dios dice, hágase la luz. La interpretación literal lo ve como la creación de la luz física, como el sol. Pero la interpretación simbólica podría verlo como el momento en que Dios trae orden al caos primordial. Wow. Es como si la luz representara el comienzo del orden. Exactamente. Es una metáfora del poder divino para dar forma al universo. Interesante. ¿Y qué hay de la interpretación teológica? ¿En qué se diferencia de las otras dos? La interpretación teológica se centra en el mensaje central de Génesis, la relación entre Dios y su creación. Destaca la bondad de Dios al crear un mundo perfecto para la humanidad. Ajá. Su intención al crear al ser humano a su imagen y semejanza. Esa idea de ser creados a imagen y semejanza de Dios es poderosa, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, para algunos significa que los seres humanos poseen una dignidad única, un valor intrínseco Sí. que los diferencia del resto de la creación. También sugiere una responsabilidad, llamado a cuidar y proteger la obra de Dios. Es fascinante cómo un solo texto puede dar lugar a tantas reflexiones diferentes. Y creo que esta es una de las cosas que hace que el estudio de Génesis sea tan enriquecedor. Sin duda. Y estas reflexiones nos llevan a otra pregunta fundamental. ¿Cómo coexiste la fe con la ciencia? Un tema que abordaremos a continuación. Me intriga. Parece que este viaje al Génesis apenas comienza. Y ahora que ya hemos explorado las diferentes interpretaciones de la creación en Génesis, podemos adentrarnos en un tema que a menudo genera debate: la relación entre la fe y la ciencia. Un tema fascinante sin duda. ¿Cómo podemos conciliar la narrativa bíblica con los descubrimientos científicos sobre el origen del universo? Es una pregunta compleja, sin respuestas fáciles. Nuestro texto menciona 2 posturas principales: el creacionismo y el evolucionismo. 2 perspectivas que a menudo se presentan como opuestas, ¿verdad? Sí, a veces se perciben como polos opuestos, pero también hay quienes buscan puntos de encuentro.
Me gustaría profundizar un poco más en cada una de estas posturas. Empecemos por el creacionismo. ¿Qué implica esta visión? Bueno, el creacionismo, en su forma más tradicional, sostiene que el relato de Génesis debe interpretarse literalmente. Dios creó el mundo en 6 días de 24 horas, tal como se describe. Lo que implica un rechazo a la teoría de la evolución, ¿verdad? En muchos casos sí. Los creacionistas argumentan que la evidencia científica puede interpretarse de manera que respalde la narración bíblica. Ya veo. Y en el otro extremo del espectro tenemos el evolucionismo. ¿Cómo se reconcilia esta teoría con la fe cristiana? Bueno, como puedes imaginar, hay diversas posturas dentro del cristianismo en relación con la evolución. Bueno, Algunos creyentes la aceptan plenamente, viendo en ella el mecanismo que Dios utilizó para crear la vida. es decir, no ven contradicción entre la ciencia y la fe. Exacto. Consideran que la Biblia no pretende ser un tratado científico, sino que utiliza un lenguaje poético y simbólico para comunicar verdades espirituales. Interesante. Entonces, para algunos cristianos, la ciencia y la fe se complementan. Precisamente. La ciencia nos ayuda a comprender el cómo de la creación, mientras que la fe nos habla del quién y el por qué. Y en medio de estas dos posturas tenemos el diseño inteligente. ¿Podrías explicarnos en qué consiste? El diseño inteligente sostiene que la complejidad del universo y de la vida no puede explicarse únicamente por procesos aleatorios. Argumentan que debe haber un diseñador inteligente detrás de todo esto. Es decir, ven la mano de Dios en la creación, pero no necesariamente de una forma literal. Exactamente. Es una postura que busca integrar la fe con los descubrimientos científicos. Un tema complejo, sin duda. Y hablando de complejidad, ¿qué nos dice Génesis sobre el propósito de la vida? ¿Por qué importa esta historia en el mundo actual? El Génesis nos ofrece una profunda reflexión sobre el significado de la existencia humana. Nos presenta al ser humano como la culminación de la creación, creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, no somos simplemente un producto del azar. Exacto, tenemos un lugar especial en el plan divino, y eso implica una gran responsabilidad. ¿A qué te refieres? Génesis nos llama a ser administradores de la creación, a cuidar y proteger el mundo que Dios nos ha confiado. Un mensaje que cobra aún más relevancia en el contexto actual de crisis ecológica. Sin duda. Génesis nos invita a vivir en armonía con la naturaleza y con nuestros semejantes. Y también nos habla de la fragilidad humana, ¿no? La historia de Adán y Eva es un claro ejemplo de esto. Así es. Génesis nos muestra nuestra tendencia al egoísmo y la desobediencia, pero también nos ofrece un mensaje de esperanza. ¿En qué sentido? A pesar de nuestras fallas, Dios no nos abandona. Nos ofrece un camino de redención. Un nuevo comienzo. Y hablando de nuevos comienzos, la historia de Noé nos ofrece una imagen poderosa de la justicia y la misericordia de Dios. La historia de Noé nos recuerda que las acciones humanas tienen consecuencias, pero también que Dios siempre está dispuesto a perdonar y ofrecer una nueva oportunidad. Es un mensaje que nos invita a la reflexión, ¿verdad? Sin duda. Cada historia del Génesis nos ofrece una nueva perspectiva sobre la relación entre Dios, la humanidad y la creación. Llegamos a la parte más emocionante de nuestro viaje a través de Génesis. Las historias individuales que dan vida a este libro. Adán, Eva, Noé, Abraham, cada uno con sus propias experiencias y lecciones que ofrecernos. Sí. Es como si cada personaje nos abriera una ventana a la relación entre Dios, la humanidad y la creación. Exactamente. Empecemos con Adán y Eva, la primera pareja humana. ¿Qué podemos aprender de ellos? Su historia, en el jardín del Edén, es fascinante, ese estado de armonía original. Pero también su desobediencia, la tentación, la caída. Es una historia que nos habla de la naturaleza humana, ¿verdad? Con su capacidad para el bien y el mal. El Edén representa esa armonía con Dios, pero la desobediencia de Adán y Eva los lleva a la expulsión, al dolor, al sufrimiento. Es una historia que me hace reflexionar sobre nuestra propia fragilidad, cómo a veces cedemos a la tentación y cómo nuestras decisiones tienen consecuencias. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si hubieran resistido? ¿Sería el mundo diferente? Es una pregunta que ha intrigado a muchos. Lo importante es que la historia de Adán y Eva nos enseña que a pesar de nuestra imperfección, Dios no nos abandona. Les da ropa, les promete un Salvador. Es un mensaje de esperanza, que incluso cuando nos equivocamos, hay un nuevo comienzo. Exacto. Y hablando de nuevos comienzos, la historia de Noé es otro ejemplo poderoso. Dios lo elige, a pesar de la corrupción que lo rodea, para llevar a cabo su plan. El Arca de Noé. Una historia que siempre me ha impactado. La justicia de Dios ante la maldad, pero también su misericordia al salvar a Noé y su familia. Noé, obedeciendo a Dios, construye el arca y se convierte en un instrumento para preservar la vida. Una lección de obediencia, de fidelidad, incluso en medio de la adversidad. Es inspirador, ¿verdad? A veces dudamos, cuestionamos los planes de Dios.
Pero Noé nos muestra la importancia de confiar en su voluntad. Totalmente. Y si hablamos de seguir la voluntad divina, la historia de Abraham es un ejemplo extraordinario. Dejar su tierra, su familia, todo por la promesa de Dios. Abraham, el padre de la fe, confiando que se convertiría en padre de una gran nación, que a través de él todas las familias serían bendecidas. Y esa promesa que se extiende a todas las naciones apunta hacia Jesucristo. Abraham, un modelo de fe, un ejemplo de cómo la confianza en Dios nos conduce a la bendición. Es increíble cómo estas historias escritas hace miles de años siguen resonando con nosotros. La fe, la obediencia, la misericordia, la esperanza. Génesis no es solo un libro de historia, sino un libro que nos habla sobre la condición humana, nuestra relación con Dios, nuestro lugar en el mundo. Una invitación a reflexionar, a buscar un significado más profundo en nuestras vidas. Y creo que una de las grandes lecciones es la importancia de confiar en Dios. Como Abraham, como Noé, debemos estar dispuestos a seguir su guía. Esa confianza nos da paz, esperanza, la certeza de que no estamos solos. Génesis nos recuerda que Dios es el creador, el sustentador, el redentor, y que su amor y su misericordia se extienden a toda la humanidad. Qué hermosa reflexión. Me alegra haber emprendido este viaje a través de Génesis. Hemos explorado las diferentes interpretaciones, el debate entre fe y ciencia, la importancia de confiar en Dios. Y sobre todo hemos descubierto que Génesis no es solo un texto antiguo, sino una fuente de sabiduría para nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Espero que haya inspirado a nuestros oyentes a seguir explorando las Escrituras, A descubrir sus tesoros, a dejarse transformar por el poder de la palabra de Dios. Hasta la próxima.